Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 11 de abril, el espejo de la palabra de Dios, dirigido por el pastor David Torres. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago 1, 23 al 24. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Marilu Serna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo devocional y vamos a orar a nuestro buen Señor. De antemano, la hermana Andrea pidió la lectura del devocional, así que terminando la oración, pues ella va a hacer lectura para que de pronto algún hermano o hermana ya no levante la manito, sino que sepa que ya va a hacer la lectura. Oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Y muchas gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien podemos acercarnos delante de tu maravillosa y santa presencia. Te agradecemos que podamos estar delante de ti. Te agradecemos que podamos glorificarte en este día, en esta mañana. Gracias, Dios de la gloria, porque bueno eres y para siempre es tu misericordia, Señor. Y gracias porque sabemos, bendito Dios, que la única razón por la cual hoy estamos vivos, Señor, es por tu bondad, es porque eres tú quien preserva la vida y quien ha determinado cuándo, cuándo termina y hasta dónde sigue, Señor. Gracias, Dios, porque si bien esto es una verdad para todos los seres humanos, incluyendo para nuestras familias, oh Dios, agradecemos que podamos realmente levantarnos y ver a nuestros familiares ahí, especialmente aquellos que no son creyentes, porque siempre pensamos en el momento o en ocasiones pensamos en el momento en que ellos partan de este mundo y si no te han recibido, si tú no eres Señor de sus vidas, pues su destino será la condenación eterna y eso obviamente trae dolor a nuestra vida. Por eso, gracias Señor por permitirles una vez más vivir y por eso aquí es donde entramos en la gratitud para nosotros, porque aparte de contar con tu bondad, Señor, y por la razón por la cual estamos vivos, también contamos con tu misericordia, que es la razón por la cual permanecemos en tu senda, Señor. Esa misericordia con la cual fuimos alcanzados para salvación es la misma misericordia que hoy en día contamos, con la cual contamos, Señor, para para permanecer en tus sendas, para permanecer en tus caminos, Dios mío. Así que te agradecemos en gran manera que podamos estar aquí, no solamente contando con tu bondad, sino también con esa misericordia paternal y saber que Dios sigue sustentando nuestra vida, sosteniéndola, Señor. Es por tus misericordias que podemos decir, Señor, que si no fuera por ellas, Señor, no estaríamos en tus caminos. En este caminar tú nos llamaste en gracia y tú nos sigues sosteniendo en esa misma gracia, Señor. Y creemos por esas misericordias que nos das, que lo seguirás haciendo, Dios. Porque sabemos que si seguimos en tu senda, en tus caminos, no es porque seamos más valientes que otros o más resistentes nosotros que otros, Señor. Es porque tú nos sigues sosteniendo. Es porque cada día, oh Dios, hay más misericordia y más gracia, Señor, para con aquellos que has decidido salvar, bendito Dios, entre los cuales creemos que estamos nosotros, bendito Señor. Padre, gracias te damos por este buen momento,
Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación sea para ti, bendito Dios. Qué bueno eres que nos concedes el honrar y glorificar tu santo nombre, bendito Dios. Por eso también, aprovechando esas nuevas misericordias, queremos pedirte que nos perdones, Señor. Tal vez nos hemos acostado a dormir la noche anterior sin colocarnos a cuentas contigo, Señor. Y aun cuando somos conscientes de que hemos pecado, aun cuando somos conscientes que te hemos ofendido, Señor, el saber eso y acostarnos a dormir sin colocarnos a cuentas, Señor, realmente es un pecado más, Señor, a nuestros pecados anteriores, porque cómo hemos de ir a nuestro lecho de descanso, Señor, sin saber si tal vez Dios fue porque nos enredamos o estuvieron mis hermanos enredados en las redes sociales o en sus propios asuntos y pasamos con facilidad por alto el saber que antes de acostarnos a dormir debemos acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, para alcanzar misericordia y seguir hallando gracia en este día de oportuno socorro. Padre, gracias te damos por ello. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Por eso aquí estamos para colocarnos a cuentas, Dios, porque estamos aquí para ser confrontados, Dios, y que se nos recuerde esto. Bueno, es una oportunidad que tenemos de estar delante de ti, pero no solamente de saber que si hoy me acuesto a dormir sin ir ante tu presencia, mañana voy a poder levantarme otra vez y ahí sí pedir perdón. Dios, guárdanos de tal actitud cínica, Señor, porque no podemos ser tan simples en nuestra vida cristiana, pensando en que podemos pecar con facilidad y que igual al otro día o después podemos colocarnos a cuenta, Señor. Ver el pecado de esa manera tan simple, oh Dios, y pensar en ti de esa manera tan frívola, Señor, es realmente una señal de peligro en nuestro corazón, de saber que algo malo está pasando en nuestra vida, de tal manera que actuamos con cinismo ante el pecado, ante la misericordia, y actuamos con frialdad ante la urgencia de perdón que tenemos, Señor. Padre, aquí estamos, Dios, colocándonos a cuentas. Perdónanos por nuestros pecados, pero también perdónanos por ser tan frívolos y no ir, Señor, con urgencia ante tu trono de gracia y misericordia, pedir perdón, aun cuando sabemos que tú nos has concedido tal privilegio, Señor. Oh Dios, haznos, Señor, más sensibles, oh Dios, ante el pecado, haznos más sensibles ante tu misericordia, más sensibles ante tu perdón, más sensibles ante esa necesidad que tenemos cada día de estar a cuentas contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda contaminación de carne y espíritu, santifica nuestras vidas, Dios de la gloria, y ayúdanos a colocarnos siempre a cuentas contigo, bendito Dios. Ayúdanos, te lo pedimos por Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Aquí estamos, Señor, y fortalécenos para que no solamente seamos personas que reconocen el pecado, que piden perdón por el pecado, sino también creyentes que combaten, Señor, que se fortalecen en ti para combatir lo más que podamos contra esos pecados, Señor. Oh Dios, aquí está nuestra vida. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos y agradecemos el que podamos estar delante de tu maravillosa presencia, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Qué bueno eres que al permitirnos venir delante de ti, Señor, te honramos y glorificamos, Señor, y pedimos que cada día nos guíes, oh bendito Dios, por tus sendas. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, pero también gracias por la fortaleza que nos das para poder estar a cuentas contigo, Señor, pero también fortalecernos para que cada día podamos caminar, peregrinar en estas sendas en las cuales nos has puesto para honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestras decisiones, tanto en lo que hacemos como en lo que dejamos de hacer, Señor. Gracias te damos, Dios, que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada y con ella seamos confrontados para vivir de manera, Señor, digna de ti, Señor, porque como dice tu palabra, si hemos sido vivificados por el Espíritu, nuestros llamados que también andemos, Señor, por el Espíritu. Gracias, muchas gracias por tu palabra, Dios, y gracias por este día
que más que un día más para llevar a cabo nuestros quehaceres, podamos tomarlo como un día de crecimiento, un día de santificación, un día de madurez, un día, Señor, de adoración en nuestra vida, para que de esa manera, aunque los días son malos, como dice tu palabra, para nosotros sean días de bendición, porque en ellos, a pesar de todo lo que nos rodea en este sistema, oh Dios de la gloria, contamos con tu presencia, que es la que nos ayuda a permanecer y a sobrevivir en tu gracia, Señor, en este mundo. Gracias te damos, Señor. Todo el honor y gloria sea para ti por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Bien pueda mi hermana Andrea, háganos la lectura del devocional. Buenos días. Abril 11. El espejo de la palabra de Dios. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago 1, 23 al 24. Es posible sentirnos atraídos por la palabra de Dios sin ser transformados por ella. La Biblia narra varios relatos de personas que escucharon con atención las buenas nuevas, pero permanecieron igual. Hechos 19:9 y Marcos 6:20. ¿Cómo podemos evitar esta respuesta cuando abrimos la Biblia y leemos sus palabras? Debemos tener claro que la lectura de la palabra de Dios no es suficiente por sí misma. Santiago nos dice que si únicamente oímos lo que Dios dice, somos como uno que se mira en un espejo y no hace nada con lo que ha visto. Al menos hay dos formas en las que nos olvidamos de lo que vemos en el espejo de la escritura. Una es cuando miramos de forma superficial. Nos vemos en el espejo y nos olvidamos inmediatamente de lo que vimos porque no lo consideramos con cuidado. Cuando oír se vuelve un fin en sí mismo, cualquier beneficio que obtenemos inevitablemente será... Perdón, hermanos, les recomiendo los micrófonos, por favor. Cuando oír se vuelve un fin en sí mismo, cualquier beneficio que obtenemos inevitablemente será imperfecto y de corta duración. Una mirada casual no conduce a una obediencia atenta, y no por haber cambios permanentes si nos engañamos y no nos damos cuenta de esto. Por otro lado, también nos olvidamos a propósito, es decir, intentamos negar las implicaciones de la verdad o distraernos de ella. Un comentarista del Nuevo Testamento escribe que cuando el hombre ve reflejos en su rostro de los daños ocasionados por el pecado, la enfermedad, la ansiedad o el inevitable paso del tiempo, su instinto es apartar de inmediato este recuerdo de su mente. Cuando deseamos olvidar de inmediato lo que hemos visto en la Biblia, poniendo excusas, dando justificaciones o sencillamente siendo evasivos por la verdad que nos ha enfrentado, desafiado y llamado a cambiar, obtenemos una indicación clara de lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra mente. Si oímos la palabra de forma superficial o si la olvidamos a propósito, nos exponemos a un grave peligro. Mientras más escuchemos la instrucción de la Biblia sin que ésta nos cambie, menos probable es que llegue este cambio. Nos endurecemos ante la verdad y nos hacemos cada vez más inmunes a su poder transformador. Así pues, la próxima vez que percibas el consejo de la Biblia, haz un esfuerzo consciente y en oración por rechazar cualquier tendencia hacia la atención superficial o la distracción. En cambio, permite que un asombro santo te invada a medida que consideres la importancia de lo que has visto y oído en la palabra de Dios. Toma un par de minutos para meditar de manera que no te olvides de las cosas que has escuchado. Luego, déjate transformar por la verdad mediante el poder de Dios y obedece. Para profundizar, Salmo 119, 25, 32. Ok. Si me oyen, háganme una manito arriba y se active un micrófono, entonces no los voy a estar escuchando. Ok. Para que
Activo un micrófono para que me escuchen mejor. Bueno, mis amados hermanos, creo que no es la primera vez que hemos estado ante Santiago capítulo 1, ¿no? Incluso en devocionales del año pasado llegamos a exponer un texto como estos y de seguro usted en sus congregaciones lo han escuchado, ¿no? O incluso lo han leído, han visto hasta de pronto pensamientos, meditaciones o sermones también por la internet al respecto, ¿no? Y creo que es uno de los pasajes que confrontan bastante nuestra vida. Es aterrador y es de rogar, hermanos. Creo que una de las oraciones que debemos tener a manera personal es que Dios guarde nuestra vida de por ejemplo, sentirnos, como dice el hermano Alistair, que nos sintamos atraídos por la palabra, pero sin ser transformados por ella. Y es impresionante, note lo que dice el escritor, ¿no? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, sea, uno dice, ¿se puede ser oidor de la palabra de Dios sin ser hacedor de ella? Bueno, es lo que en este caso el escritor está diciendo. Y creo que el Señor muchas veces en la historia en la cual registra los evangelios nos muestra cómo a Él mismo, o sea, a Él mismo muchos lo escucharon. Uno pudiese pensar que caramba, pues a uno que lo oigan y lo rechacen, pero el Señor cuando estuvo en su encarnación con el tema de los fariseos, logramos o pudimos ver cómo muchas veces le hacían debate al mismo Señor, o sea, intentaban refutar al mismo Señor o de frente lo rechazaban. Entonces, sí es posible que alguien o se sienta atraído por la palabra o simplemente la escuche y no se ha transformado por ella. Por ejemplo, ahí nos muestra dos ejemplos que nos da el hermano Alistair en Hechos 19:9 cuando la Biblia dice que Pablo estuvo por 3 meses predicando el Evangelio a esas personas y lo rechazaron. O sea, 3 meses intentándose persuadir a personas, hablando con ellas, profundizando. Y ahí donde obviamente debemos entender que si no es Dios quien transforma a las personas, si no es Dios quien opera en los corazones, el ser humano por naturaleza se va a ver inclinado rechazar, a rechazar. Marcos 6 está mostrando la historia de Herodes. O sea, Herodes constantemente escuchaba a Juan el Bautista, no lo podía hacer nada porque temía que el pueblo se sublevara, ¿no? Por la alta estima en que el pueblo tenía a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista muchas veces le confrontó con la palabra del Señor, pero Herodes siguió siendo el mismo malvado. Así que, hermanos, es posible sentirnos atraídos por la palabra, es posible escuchar sermones, es posible leer la palabra y aún así no ser transformados por ella. Y eso nos debe llevar a nosotros a examinar nuestro corazón, a examinar nuestra vida y pensar en, bueno, yo en este momento, puede ser de que estemos hablando con personas que constantemente se conectan al devocional, ¿no? Pero aún así estar viviendo como si nada. Ahorita estoy viendo 21, de los que estamos conectados aquí, ayer habían, creo que más de 30 personas conectadas. ¿Cierto? Y uno dice, bueno, ¿por qué? Es porque de pronto se anunció que un hermano conocido de YouTube iba a dirigir el devocional, entonces ahora sí voy a conectarme porque quiero estar ahí presente, pero luego ya en los restos del día no. Pero uno dice, bueno, y lo que él habló realmente habrá confrontado o simplemente se conectaron porque era un personaje conocido del cristianismo, pero ya, una vez más, ya como no se va a conectar o no va a dirigir, entonces
sigo sin conectarme y esa palabra que llegó él la recibieron de la misma manera, o sea, con una simpleza, con una tranquilidad de simplemente me gusta escuchar o quiero mirar a ver qué es lo que va a decir y uy, tenés que alguien conocidísimo va a conectarse. Entonces, si de pronto la hermana Andrea que conoce al hermano Sugel, ¿no? O a otros, logra ponerlo acá, logra convencerlo para que dirija un devocional, entonces, ¿cuántos se van a conectar? ¿Cuántos van a conectarse al devocional? Y si se conectan es porque por una por un, ¿cómo se? Es que no quiero utilizar una palabra que hiera susceptibilidades, aunque sabe que estaba pensando que al final los que están acá, los que estamos conectados, son los fieles que no nos interesa en el buen sentido de la palabra, en el sentido prudente, porque no es que cualquiera vaya a dirigir la palabra sin importarnos su testimonio, sino que habemos personas que, bueno, no somos conocidos, pero estamos dirigiendo la escritura, estamos enseñando y con el buen testimonio que tenemos lo dirigimos, como nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Diego, nuestro hermano Segundo, el pastor Yesid, estamos ahí dirigiendo la palabra del Señor y hermanos que son conscientes que simplemente somos instrumentos, pues están ahí siempre fieles, pero van a haber otros hermanos que tristemente lo único que les interesa es a personajes del reconocimiento, a personajes que son muy conocidos, entonces ahí sí me voy a conectar, pero la pregunta es, y asimismo es en su diario vivir en cuanto a la vida cristiana, porque es muy fácil, hermano, es muy fácil estar leyendo o escuchando y escuchando y escuchando sermones y simplemente no manifestando un cambio en nuestra vida. Por eso, note lo que dice, debemos tener claro que la lectura de la palabra de Dios no es suficiente por sí misma, pero no solamente la lectura, el escuchar sermones no es suficiente. El que todo el día estemos colocando música cristiana y bíblica, y cuando digo cristiana, digo bíblica, porque recordemos que hay un gran, hoy en día se le llama música cristiana a lo que cualquier que diga por ahí ser cristiano canta. Hace poco me di cuenta, yo no sé si ustedes conozcan a personajes de la farándula, este Sebastián Yatra, y hace poco por ahí, yo no sé por qué me llegó mirando o buscando, eh, hace poco estaba buscando para un devocional y estaba buscando una canción y para colocarla, y cuando me apareció por ahí, yo ve, y me puse a escucharlo y sí, dice, menciona a Dios. Y entonces me dio la inquietud, entonces después del devocional empecé a buscar Sebastián Yatra, se convirtió al cristianismo. Y no, resultó que sí, que el muchacho le gusta el tema del Señor, pero él sigue haciendo sus conciertos y todas esas vainas. Pero él entra ya, o sea, y después me puede escuchar canciones, bueno, la verdad es que son cargadas de humanismo, como muchas de las canciones que hoy en día consideran cristianas, y hay gente que las escucha diciendo, son creyentes, son cristianas, y hay gente que le fascina poner todo el día canciones cristianas para simplemente, digo yo, calmar o callar su conciencia de pecado, porque creen que simplemente con eso es suficiente, pero note lo que dice el escritor, no, debemos tener claro que la lectura de la palabra de Dios no es suficiente por sí misma, que escuchar mensajes o meditaciones no es suficiente por sí mismo. Santiago nos dice que si únicamente oímos lo que Dios dice, somos como uno que se mira en un espejo y no hace nada con lo que se ha visto. Ahora, es curioso porque el escritor dice, Santiago dice, que el que oye la palabra y no la hace es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque dice, bueno, si yo me miro en el espejo y me miro claramente, no me voy a olvidar cómo estaba, cómo estaba presente. Bueno, es que en aquel entonces los espejos no eran como los de ahora. Los espejos eran hechos de bronce pulido, de tal manera
que como que medio lograr alcanzar la silueta, y eso era para más o menos intentar organizar su vestimenta, pero no se era claramente. Entonces por eso era muy fácil que él en un espejo que era un metal muy pulido, o sea, un espejo de bronce, que era el que se utilizaba, el espejo era el metal de bronce, el bronce, entonces se pulía una lámina para medio lograr ver la silueta del vestido. Entonces, por eso es muy fácil que se viera y pues no tener la seguridad de lo que se ha visto, ¿no? Como cuando usted necesita verse en el espejo para peinarse, o a mí me ha pasado y no tengo un espejo y me toca, aparte, tampoco tengo el celular para de pronto prender la cámara, entonces toca ahí como medio en una figura de un carro, a ver, o en algo que refleje medio algo, y usted entonces ahí me toca hacer marañas para peinarme, pero me voy con la inseguridad si quedé bien peinado o no, ¿sí? Entonces, es lo que, por eso el escritor trae eso, ¿no? Que el que mira, el que oye la palabra pero no la hace, es como aquel que se ve en un espejo de bronce y no tiene la seguridad de qué está pasando en su vida, no tiene la facilidad de evaluarse a sí mismo. Creo que es muy fácil, obviamente, hoy en día hablar del espejo de la palabra, pero con el tipo de espejo que hoy en día nosotros tenemos. Hay un espejo que yo, cuando vamos a ciertos lugares, a Dollar City, no, sí, hay un espejo que tiene doble cara, y en uno de esas caras, el espejo te hace como un zoom porque te miras y te ves más. Y yo le digo a mi esposa o a mi hija cuando nos vemos ahí, les digo, mira, el espejo que te muestra hasta los pecados que tenés, porque te aumenta todo, y yo digo, ese es el que necesito. Bueno, esos espejos son los que hoy en día claramente, si pudiésemos decir, los podemos comparar con la escritura, al decir, mira, esta me está mostrando tal cual lo que soy en cuanto a mi rostro físico, ¿no? Bueno, la palabra hace eso, pero aún así, la palabra puede ser muy clara a mi vida y yo tomar la decisión de ignorarla. Y por eso aquí es donde dice el escritor, hay al menos dos formas en las que nos olvidamos de lo que vemos en el espejo de la palabra del Señor. Dice él, una es cuando miramos de forma superficial. Dice, nos vemos en el espejo y nos olvidamos inmediatamente de lo que vemos porque no lo consideramos con cuidado. ¿Se acuerda cuando el libro de Samuel nos relata la historia de Saúl, cuando Samuel le había dicho a Saúl, espérame después de una vez, yo voy a llegar para presentar sacrificio y, y puedas entonces llevar a cabo tus asuntos? Y la Biblia dice que Saúl esperó y al final, pues obviamente no aguantó más, así que él dice que ofreció sacrificio. Y cuando llegó, pues Samuel, aparte de que había Dios le había dicho por medio de Samuel que él tenía que matar al rey y todo, y cuando llega Samuel se da cuenta de que el rey está vivo y que hay un bramido de ovejas y que esas ovejas y vacas, Saúl mismo se atrevió a presentar sacrificio. Y entonces cuando llegó Samuel, Samuel le pregunta a Saúl, ¿qué es todo esto que estoy escuchando y qué es lo que estás haciendo? Él dijo, no, es que te demoraste mucho, entonces como te demoraste, pues yo ofrecí sacrificio. Y él dijo, bueno, ahí donde viene el texto, ¿no? Que muchos conocemos, mejor es el obedecer que los sacrificios. Y él dice otra frase, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, primero, Saúl no tenía por qué haber ofrecido sacrificio. El sacrificio lo ofrecían los sacerdotes. Pero el punto es que la razón por la cual Saúl termina haciendo cosas que no tenía que hacer y dejó de hacer otras cosas que sí tenía que hacer,
es por lo segundo, porque Saúl no prestó atención. Entonces, por eso dice, es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención. En otras palabras, la razón por la cual al final Saúl termina desobedeciendo es porque no prestó atención. Hay mucha gente, yo en la iglesia exhorto a los hermanos, hay hermanitos que se duermen, ¿sí? Yo digo, bueno, seré yo, pero hay hermanos que realmente cuando he hablado con ellos, mm, el asunto es que no se preparan para el día del Señor. Entonces yo les digo, hermano, y todo el otro día, todo el día anterior me dijo, no, es que yo me toca hacer cosas, y algunos por el tema del trabajo, y algunos por asuntos de familia, por asuntos de trabajo, pero otros por asuntos de descuido. No, es que yo de por sí estoy luchando porque yo me acuesto muy tarde, entonces a veces me pongo a ver cosas con los muchachos, con mi esposa, con mi familia, y entonces pues al otro día llegan luchando. Hay otros hermanos que sufren de insomnio, pero en la noche, no en el día, porque en el día tienen sueño, pero en la noche tienen insomnio. Entonces, es muy fuerte eso, ¿no? Pero yo les digo, hermanos, yo entiendo todo eso. Primero, a los que se trasnochan les digo, prepárense para el día del Señor. O sea, debiesen acostarse temprano, ah, para que al otro día ustedes estén bien abiertos, bien despiertos para la palabra del Señor. Lo otro es que, bueno, si sufren de insomnio, pero en la noche y en el día tienen todo el sueño que no tuvieron en la noche, bueno, en el culto pónganse de pie. O más bien diga al pastor que los deje estar todos los domingos de ujier, ¿sí? Porque va a ser la única manera que no se va a dormir. Porque si bien es cierto que es mejor llegar al culto que quedarse en la casa, también es cierto que no es bueno llegar al culto a dormir. Porque lo importante del culto es que tú llegues a tener una buena actitud en el tiempo de oración, de lectura de la palabra, de adoración y especialmente en el sermón donde Dios va a hablar a tu vida. Ahora, si durante el sermón te duermes 2 minutos y tal vez el predicador está dando aplicaciones, el predicador está dando en ese momento palabras cruciales para tu vida, pero en ese momento tú estás dormido, o sea, tú no estás siendo alimentado correctamente. Por eso yo sé que hay hermanos, yo soy de los que digo, pastor, es que hay gente que me dice, no, a mí me da pena porque yo voy a dormirme. No, ve al culto, pero ve y ponte de pie. Porque si bien es cierto que yo te voy a exhortar a que si estás con sueño, te voy a decir, pues es mejor que vayas que no vayas. También te voy a decir, es mejor que vayas, pero hagas todo lo posible para estar atento a la palabra del Señor. Porque de nada sirve para mi alma que yo esté en el sermón durmiéndome porque no voy a estar atento a la palabra del Señor. Yo he estado, yo soy de los que cuando soy oyente en un sermón, tomo apuntes. Y yo he estado en conferencias donde me he ido a conferencias donde he tenido una semana difícil y me he ido trasnochado, me he ido cansado y cuando tomo apuntes y luego voy a revisar mis apuntes, y reviso apuntes de una de esas conferencias en las cuales luché con el sueño y en vez de pararme me quedé sentado y constantemente me dormía, cuando voy a revisar mis apuntes me doy cuenta de que no sé cuál fue la idea, no sé cuál fue la idea central de esa conferencia, no seguí los puntos porque o me dormí y no los apunté o me dormí apuntándolos, entonces ya, o sea, ya no fui edificado con eso. Entonces me doy cuenta que en esa conferencia, por los apuntes que supuestamente tuve y a la vez no tuve, me doy cuenta que no fui edificado. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado porque es cuando nosotros escuchamos la palabra de forma superficial. Ahora, también está el hecho de que hay algunos que no se duermen, pero
dejan que su mente se vaya, dejan que su mente divague. Y entonces empiezas a estar en el culto, pero a pensar en lo que vas a hacer ese día o lo que no estás haciendo, lo que estás haciendo en la semana, y tu mente divaga y vuelve y se va otra vez y vuelve. Eso es escuchar la palabra de manera superficial. Yo recuerdo hace mucho tiempo que una vez fui invitado a predicar, entonces me hospedaron en una casa y recuerdo que vi el hermano, al esposo, obviamente, cuando lo vi que sí, él fue trayendo la Biblia, se sentó en el mueble, pues primero él trajo la Biblia y no invitó a su familia o a todos, ¿no? Que nos dijera, bueno, pastor, este es el momento, nuestra hora del devocional, así para que vengan y nos acompañen. No, trajo la Biblia, se sentó, pero lo curioso es que él se sentó en la silla frente al televisor, prende el televisor y se pone a leer la Biblia. Y entonces yo estaba hablando con la esposa ahí y yo constantemente ahí de reojo, yo veía que leía la Biblia, luego levantaba la cabeza, miraba el televisor, volvía, leía, miraba la Biblia y tenía como, me parece que tenía un resaltador, un lapicero, y él constantemente miraba la Biblia y después miraba el televisor. Y entonces yo le dije, no aguanté, hermano, no aguanté, yo procuro ser prudente, aunque lucho con la imprudencia, a veces me gana, pero yo dije, no aguanté, yo le dije, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo, sí, claro, pastor, claro, ¿qué estás haciendo? Ah, no, y mi hermano dijo con mucha tranquilidad, no, estoy estudiando la Biblia. Le dije, pero yo vi que prendiste el televisor. Ah, sí, porque es que es mi forma de estudiar la Biblia. Yo no soy capaz de estudiar la Biblia con silencio. Me toca tener algo encendido. Y entonces yo le dije, hermano, no está bien. No está bien que tú prendas la Biblia y abras la Biblia y prendas el televisor. Porque te va a distraer, porque no vas a escuchar bien la palabra del Señor. Aparte que, ¿por qué no llamas a tu familia o a tu esposa y aprovecharme que estoy acá? Pues hagámoslo todo y entre todos. Y entonces, pues tuve un buen momento con el hermano. Bueno, lamentablemente de ahí para nunca, jamás volvimos a tener contacto para ver si el hermano había cambiado. Hermanos, esto pasa hoy en día cuando eh, eh, te pones a estudiar la Biblia, y es ahí donde hemos muchas veces hablado en la iglesia, por ejemplo, de los que estudian la Biblia desde el celular, pero con los datos o el Wi-Fi encendido y están estudiando la Biblia y a la vez respondiendo mensajes de WhatsApp, estudiando la Biblia y respondiendo mensajes de las redes sociales. Y entonces yo te digo, hermano, ten cuidado, porque eso es estudiar la Biblia de manera superficial. O sea, no sé si a ustedes les pasa que se han encontrado con personas que están pueden estar con usted ahí hablando y a la vez respondiendo mensajes de celular o escribiendo. Y eso es irrespetuoso, incómodo, porque cuando una persona está, está con usted hablando y a la vez está mirando el celular o respondiendo mensajes, te está diciendo, no me interesa mucho tu charla. Ahora, alguien puede decir, uy, no, pastor, no, es que yo tengo ese vicio, pero a mí sí me interesa la charla de con los que estoy, aunque yo esté respondiendo. No, la realidad es que no te está importando esa charla, que no estás irrespetando. Si usted de los que hace eso, usted está irrespetando a esa persona. Ahora, hermano, esto es peor cuando usted, porque tal vez hermanos, hay hermanos que me están escuchando y sean de esos que estudian la Biblia con sus datos encendidos o con su Wi-Fi encendido y estudian la Biblia supuestamente, pero a la vez respondiendo todos los mensajes habidos y por haber que les llegan. Hermano, si eso haces, tú estás leyendo la Biblia o estudiándola, entre comillas, de manera superficial. Y eso hace que con facilidad entonces tú seas un oidor o lector, pero no hacedor de la palabra. Tú seas un oidor o un lector de la palabra, pero no un meditador de la palabra. Mi amado hermano, ten cuidado con eso.
Ten cuidado con ese comportamiento, porque eso es lo que va a hacer que te olvides de lo que está ahí en las Sagradas Escrituras. Note lo que él dice, cuando oír se vuelve un fin en sí mismo, cuando el objetivo o el propósito de mi vida es solamente oír o leer la palabra del Señor y nada más, hermano, cualquier beneficio que obtenemos inevitablemente será imperfecto y de corta duración. Una mirada casual no conduce a una obediencia atenta y no puede haber cambios permanentes si nos engañamos y no nos damos cuenta de eso. ¿Se acuerda cuando el Señor habla del sembrador y él dice que parte de la semilla cayó? Algunos han interpretado esa parábola diciendo, y el sembrador sembró en la tierra, en el camino, y sembró la tierra, no, sembró la semilla en el camino, y sembró la semilla en pedregales, no, la semilla no fue sembrada en el camino. El sembrador no salió a sembrar la semilla en pedregales, él salió a sembrar la semilla en buena tierra. Que parte de esa semilla, por la forma en cómo cargaban la semilla, iba cayendo en el transcurrir del sembrador, cuando iba desde el lugar donde recoge las semillas hasta donde la iba a sembrar, se iba cayendo, es otra cosa. Ahora, el Señor, mis amados hermanos, siembra la palabra en buena tierra. La pregunta es, ¿tú eres la buena tierra en donde el Señor siembra la semilla? ¿O tú eres ese lugar donde la semilla no es sembrada, sino que accidentalmente cayó? Hermano, cada vez que vas al culto o cada vez que abres la Biblia, ahí está la semilla, pero la abres con una actitud de una persona que es como el camino. ¿Y quién es ese camino? Dice la Biblia que es la persona que oye la palabra pero no le presta atención. ¿Con qué objetivo vas al culto? Con el objetivo de decir, Señor, hoy tú me vas a hablar y te ruego que me ayudes a poner atención y que me ayudes luego de prestar atención a meditar en eso y luego de meditar en eso que me ayudes a ponerlo en práctica. ¿Tú oras eso? ¿Vas con esa intención? ¿O simplemente vas al culto como diciendo, bueno, hoy es domingo, bueno, hoy es culto de oración, bueno, hoy es discipulado, bueno, toca asistir para que no me regañen, para que no crean que soy mal cristiano, y vas y eres simplemente un oidor, eres simplemente un lector, pero no un meditador y por lo tanto no un hacedor de la palabra. Ten cuidado con esa superficialidad al escuchar la palabra, mi amado hermano. Pero también hay otra forma que va a hacer que nosotros seamos oidores olvidadizos, oidores o lectores no hacedores. Dice ahí, también nos olvidamos a propósito. Es decir, intentamos negar las implicaciones de la verdad o distraernos de ellas. Como dijo alguien al respecto, dice, cuando el hombre ve reflejos en su rostro de los daños ocasionados por el pecado, la enfermedad, la ansiedad o el inevitable paso del tiempo, su instinto es apartar de inmediato ese recuerdo de su mente. Cuando deseamos olvidar de inmediato lo que hemos visto en la Biblia, poniendo excusas, dando justificaciones o sencillamente siendo evasivos porque la verdad nos ha enfrentado, desafiado y llamado a cambiar, obtenemos una indicación clara de lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, hay gente que va a la iglesia, pero ya va con el objetivo de que simplemente será alguien que quieren que vean para que no hablen de él, alguien que quieren que vean pero para que no regañen, alguien que quieren que vean para que no lo traten de impío, ¿sí? De pagano, de mundano, pero él ya ha establecido, él ya va premeditado, él ya va con la intención de no escuchar nada. Y él va a estar ahí, esa persona va a estar ahí, pero no tiene la intención de cambiar en su corazón. Entonces, hay unos que no avanzan porque son muy superficiales y no están prestando atención, no están prestando atención a la palabra del Señor de manera correcta, ¿sí? Porque son descuidados, porque no
no son diligentes en el momento de escuchar la palabra de Dios, pero otros son intencionales en simplemente no hacerlo. Ahora, esas personas ni siquiera van a leer la Biblia. Esas personas ni siquiera ni siquiera se van a tomar la libertad o el medio esfuerzo de poner un sermón, porque eso ocurre es con las personas a las cuales tú vas a ir, tú llamas a una consejería, tú llamas a una exhortación, seas tu pastor o no, o esas personas van al culto porque simplemente ya hay una religiosidad frívola ahí en la vida de ellos. Pero no van a escuchar la palabra del Señor, es decir, no van a escucharlo con los oídos espirituales, porque ellos a propósito ya determinaron que la palabra no los va a confrontar. ¿Y sabe por qué? Porque saben que esa palabra siempre va a estar ahí, chuzando su vida, confrontándolos. Por eso, hermanos, si oímos la palabra de forma superficial o si la olvidamos a propósito, nos exponemos a un grave peligro. Mientras más escuchamos la instrucción de la Biblia sin que ésta nos cambie, menos probablemente es que llegue ese cambio. Nos endurecemos ante la verdad y nos hacemos cada vez más inmunes a su poder transformador. Hermano, ten cuidado con eso. Dios obra en tu vida. Bueno, lo más seguro, hermanos, sería muy extraño, ¿no? Que alguien que no quiera escuchar o obedecer la palabra de Dios esté en este momento escuchando el devocional. Si lo está, posiblemente es porque alguien lo levantó y le dijo, hey, siéntate que vamos a escuchar el devocional. Posiblemente pase eso. Pero también ten cuidado porque puede ser que tú seas alguien que escuche la palabra de manera superficial, ¿sí? Sea alguien que tal vez prendió el devocional y ya, no más. Lo prendió y ahí está hablando, escuchando. Creo que asumo que alguien está hablando porque escucho por ahí un sonido, pero no le estoy prestando atención. Hermano, yo quisiera, obviamente, tal vez yo te pueda decir, hermano, para eso ni siquiera se conecte. Pero más bien mi intención es, hermano, no, hermana, conéctate, pero presta atención, porque es mejor obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ve al culto, pero presta atención. Ahora, yo le digo a los padres que tienen hijos inconversos, cuando me dicen, pastor, pero es que él va y se distrae y ni siquiera presta atención. Yo les digo, no, síguelo llevando. Tal vez en algún momento Dios tomará su espíritu y tomará la palabra y penetrará en el corazón de ellos y los transformará. Así que es mejor que esté con ustedes, estirando, como dice mi mamá, estirando la jeta, que estar en casa haciendo nada, ¿sí? Pero tú que eres consciente de tu responsabilidad espiritual, ten cuidado de estar ante la palabra del Señor, sea que la estés leyendo o escuchando en tu intimidad, en tu casa o en la iglesia, y estés siendo tan superficial a ella. Ten cuidado de eso. Note lo que dice el verso 25 de Santiago 1. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y dice, y persevera en ello, y note eso, no siendo oidor olvidadizo, sino un oidor hacedor, ese será bienaventurado en lo que hace. Y quiero recordarles lo que dice el Salmo 19, no el 119, que es el que está diciendo el 19, que es un texto que habla de la palabra del Señor. Salmo 19, verso 7. Si quiere acompañarme ahí, bien puede hacerlo, si no, présteme atención. Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte o que restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ojo, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel y que la que destina del panal. Tu siervo es
además amonestado con ellos. Hermanos, en guardarlos hay grande galardón, en guardarlos. Pero para ello, mis amados hermanos, nosotros debemos ser no simplemente oidores, ah, oidores que olvidan, oidores superficiales o lectores superficiales, porque yo puedo oír. Miren, yo tengo a veces, casi todos los martes o los miércoles, no, más que todos los martes, mi esposa pone a, a cocinar maíz para después yo molerlo en la noche y, y hacer arepitas, ¿sí? Entonces, para el desayuno. Y yo me pongo a veces me pongo a escuchar debates bíblicos o alguna enseñanza de algo, o me pongo pongo la audiobiblia y me pongo a escuchar algún libro, ¿sí? Pero puede ser que a usted no le pase, pero a mí me pasa que yo pongo a escuchar el libro, ¿no? Me pongo a escucharlo, pero finalmente tengo que leerlo, porque mientras estoy escuchando el libro y estoy moliendo, me pasa que en algún momento me doy cuenta que estoy pensando en algo y el libro está escuchándose solo o está ahí sonando y me toca devolverme otra vez porque dije, ¿en dónde me perdí? ¿En qué capítulo dejé de escucharlo? Porque estoy moliendo, entonces estoy pensando en que no se caiga el maíz, en molerlo bien, en apretar y después termina en otra parte. Al final, aunque yo ya escuché ese libro y lo puse tal vez unas 3, 5 veces, yo aún así tengo que leerlo. Y cuando empiezo a leerlo, posteriormente, no ese día, sino al otro día o posterior, no sé, que yo sé que ya ese libro lo escuché unas 5 veces mientras molía el maíz, uh, me doy cuenta que realmente para mí es mejor leerlo cuando ya estoy yo diciendo, ya mi propósito es decir, voy a leerlo. Y entonces me di cuenta que me perdí muchas cosas. Ve, hermanos, mucho cuidado con ser superficiales. Ten cuidado con ser un olvidador a propósito, pero también ten cuidado con ser un lector, un oidor superficial. Dice, así pues, la próxima vez que percibas el consejo de la Biblia, haz un esfuerzo consciente y en oración por rechazar cualquier tendencia hacia la atención superficial o la distracción. En cambio, permite que un asombro santo te invada y ora por ello, hermano. Un asombro santo te invada a medida que consideras la importancia de lo que has visto y oído en la palabra de Dios. Toma un par de minutos para meditar de manera que no te olvides de las cosas que has escuchado. Luego déjate transformar por la verdad mediante el poder de Dios y obedece. Mire, hermanos, formen una fraternidad entre los hermanos de su iglesia. Con otros también, de otra iglesia se puede, pero especialmente con los hermanos de nuestra congregación, una fraternidad para esto, para que constantemente se puedan escribir y decir, hermano, ¿qué te habló el Señor hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Y que te pueda decir en unas cuantas líneas tanto el texto como lo que aprendió el día de hoy. Y de esa manera se motiven unos a otros a que puedan decirse que se prestó atención, que hablaron, que escucharon. Y de esa manera se motivan a ser, no solamente, a ser oidores y lectores no superficiales, sino que puedan ser oidores y lectores, pero con un propósito de ser edificados y de esa manera ser hacedores de la palabra del Señor. Les motivo a eso, a que lo hagan, pero tanto a manera personal, pero también se puedan usar unos a otros con ese objetivo edificador. Ahí está el último versículo, el texto, ¿no?, que se nos da para poder fortalecer esto. Y me gusta, ese texto me fascina mucho, incluso lo he usado para, si Paulita está levantando la mano para hacer una pregunta, ya te doy el lugar. Pero ese texto lo he usado
para hablar incluso del tema contra la ansiedad o la depresión, precisamente porque el texto presenta eso, ¿no? Cuando dice abatida hasta el polvo está mi alma, es decir, estoy destruido, pero en medio de eso el salmista dice, vivifícame según tu palabra, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Hermanos, la palabra es tan hermosa, tan poderosa como para que yo la oiga o la lea de manera superficial. Peor aún es cuando a propósito, pues obviamente voy a llegar a un lugar donde me van a hablar de ella y yo ya no quiero escucharla. Pero también es muy peligroso, porque tal vez, como le dije ahorita, el que a propósito va a escuchar la Biblia, a escuchar un sermón, pero a propósito ya sabe que no le presta atención, pues esas personas, porque no sé si sean hermanos en la fe, esas personas ni siquiera van a conectarse a este devocional. Y si lo están es porque alguien les dijo, hey, ven y escuchamos el devocional, ¿sí? Pero puede ser que usted caiga entre esos que lea y escuche la Biblia de manera superficial. Cuídese de eso, hermano. Cuídese de eso. No sea de los que prende el devocional, activa el devocional o se conecta y luego se arropa. Porque al final usted se va a dormir, despertar, dormir, despertar, dormir, despertar. No sea de esos. Ojo con los que se duermen en los cultos. Luche en el Señor, mi amado hermano, para que realmente usted pueda estar siendo edificado en gran manera. Luche contra la distracción. No deje que la mente se le vaya ni cuando usted está en su intimidad, ni cuando está entre familia, ni cuando está en el culto, la adoración pública. Porque la idea es que usted sea un oidor, meditador y por lo tanto hacedor de la palabra del Señor. Y de esa manera, entonces la escritura será un espejo para su alma. Dicho esto, ¿pregunta o fue accidental? Creo que fue accidental. Ok. Señora. Accidental. Ok, bueno. Qué bueno que estés por estos lados escuchando el devocional. Bueno, mis amados hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, bien puede hacerla. Le decía, hablábamos con la hermana Andrea que hoy iba a hablar entre inglés y español para ver si hacían preguntas, porque ayer sí vi que hicieron preguntas y todo eso. Estoy bromeando, hermanos. Bueno, mis amados hermanos, Diego, aporte. Sí, pastor, buenos días. Muy bueno la exhortación que se nos lleva esta mañana porque nuestro actuar debe ser un actuar muy piadoso. Y yo sé el gran trabajo que, digamos, tú tienes, muchos pastores en llevar un sermón y que ese sermón sea impactando las vidas y pues a favor de los que estamos ahí escuchando. Y se lucha, pastor, con lo que tú dijiste, no solo la desconcentración, sino esa actitud no preparada, porque entonces también la oración viene siendo afectada por, en vez de estar entendiendo que esa oración congregacional es un clamor por ese pueblo que el Señor ha llamado, entonces la mente fácilmente se va a pensar otras cosas o individuales o a desconectarse o lo que tú dices que es un peligro, con camuflar ese cansancio, ese sueño ahí en estos momentos tan importantes de meditación. Entonces también tú nos hacías pensar en eso y pues es como a través de los púlpitos estas enseñanzas y es bueno acá de los hermanos que hacemos el ejercicio de estar conectados, pues exhortándonos que la participación no es solo porque la persona que está dirigiendo lo haya necesitado, sino porque es un ejercicio que nos va a edificar es a todos, que sabemos que si se le pregunta a alguien que lea, no es porque se le quiera quitar de la cama, sino porque si está ahí es precisamente porque está dispuesto a compartir, a leer y pues a lo que se pueda demandar de la dinámica. Pastor, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Qué bueno escucharte, hermano. Corandeo. Hola, pastor, hola, hermanos. No, pastor, pues agradecerte por la enseñanza y esto me hacía pensar, digamos, lo que tú estabas reflexionando. Eh,
precisamente el por qué nació este devocional, ¿no? Este espacio. Y es precisamente no solo motivarnos a nosotros mismos, sino compartir con otros hermanos de estas disciplinas espirituales. Y no solo esto, sino que, como dice la palabra, que el primer pensamiento en la mañana de nosotros sea la palabra de Dios. Y hermanos, de pronto por eso yo los he motivado aquí por el Meet, les digo. Y de hecho yo ayer estaba pensando, dije como, oye, parte de las disciplinas de ahora en adelante voy a empezar a encender la cámara, porque es lo que nos pasa y es lo que nos hablaba el pastor. De pronto ponemos a escuchar algo y nos quedamos dormidos o estamos haciendo otros quehaceres, ¿cierto? Y la idea precisamente de estos esfuerzos que hacemos todos, ¿cierto? De estar acá en este horario es que la palabra realmente permee nuestros corazones y que realmente la llevemos a las acciones, o sea, no solo en nuestra mente, sino que se conecte la mente, el corazón con la acción. Entonces, motivarlos a esto, hermanas, que podamos esforzarnos, que podamos realmente dedicarle el tiempo adecuado a la palabra de Dios, porque dedicamos tiempo a redes sociales, dedicamos tiempo a salir, a un mundo de cosas, y cuando es las cosas del Señor, generalmente nos quedamos dormidos, o generalmente estamos haciendo otras cosas. Entonces, nada, solo esto, motivarlos a que podamos seguir perseverando y a poner en práctica todo lo que estamos escuchando. Gracias, pastor. Ok, bueno, hermanito, vamos a orar entonces para quedar ya despedidos de este tiempo devocional. Oremos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, gracias por habernos permitido tener este tiempo de devoción, por tu palabra que nos edifica, que nos exhorta, que nos amonesta, que nos confronta y que, como diría el devocional que estuvimos hablando, realmente es un espejo para nuestra vida, Señor. Pero será un espejo para luego olvidar lo que se nos mostró ahí o para abrazarlo y con base a eso tomar decisiones personales que obviamente dan gloria a tu nombre y por ende edifican nuestra vida. Señor, ruego es que tu palabra siempre esté confrontándonos, que la actitud de nuestro corazón sea la correcta al estudiar tu palabra, al leerla, al meditarla, Señor, al escucharla, Dios. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a siempre estar orando para que la actitud ante tu palabra sea siempre la correcta, sea una actitud que realmente te honre a ti, te exalte a ti y que por lo tanto, sin duda alguna, nos va a edificar. Señor, permite que mis hermanos tengan un excelente día de bendición, de crecimiento espiritual y de firmeza en tu senda, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Ya saben, mis hermanos, un excelente día. Gracias y paz a todos y firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Sin temor alguno. Que Jesús nos ve. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Qué bueno compartir con ustedes. Porten bien. Chao. Chao.